para hablar de productividad, de cómo ha caído lamentablemente en los últimos meses, cómo afecta esto nuestra vida cotidiana, cómo afecta también el desarrollo de la economía y más. Estamos junto a Rafael Berguán, él es presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Bienvenido, Rafael, ¿cómo está? Buenos días. Bien. Bueno, la semana pasada presentaron un informe en donde da cuenta que lamentablemente el año pasado tuvo una baja en la productividad bastante más pronunciada de lo que habíamos visto antes. Sí, hace ya algún tiempo que la productividad, lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Se creó la Comisión Nacional de Productividad el 2015, fue ratificada el 2018 luego por el presidente Piñera, justamente porque hay un consenso en términos de, primero, lo importante que es expandir la productividad para alcanzar el desarrollo, y segundo, que además el comportamiento que ha tenido en los últimos ya más de 10 años está lejos de lo que uno desearía. Dicho eso, habíamos tenido el año antepasado, el 2018, habíamos tenido una expansión relevante de la productividad, y esto hay que mirarlo en el largo plazo, que era probablemente, porque estas son estimaciones, resultado de que la inversión después de 4 años cayendo, eso no había ocurrido desde que teníamos datos a principios de los 60 del Banco Central, después de 4 años cayendo, rebotó con fuerza el 2018, en el primer año del gobierno actual. Y cuando aumenta la inversión, eso genera llegada de maquinaria nueva, nueva tecnología de punta, bueno, y eso ayuda a la productividad. No es sostenible en el largo plazo, pero es un efecto de corto plazo que ocurrió en el 2018. El año pasado, sin embargo, nuestras estimaciones, porque hay cifras que todavía no son oficiales a diciembre, es que cayó. Pero lo interesante, diría yo, quizás no va a ser sorprendente para nadie, pero esto están los datos, es que efectivamente el año 2019 en nuestro informe anual como Comisión Nacional de Productividad tiene un rango, nosotros hacemos estimaciones dependiendo de los supuestos de rangos, que dice que la productividad agregada se creció o no creció, estuvo entre 0, es decir, totalmente estancada, y menos 0,3%. Ya, eso es un hecho. Ahora, lo que hicimos, porque es muy difícil separar el efecto estallido social, crisis social, de otros factores que están ocurriendo al mismo tiempo, es que calculamos la productividad agregada para Chile solo hasta el tercer trimestre, o sea, enero, septiembre de 2019, y la comparamos con enero, septiembre durante los años previos, como si los años solo llegaran hasta septiembre, Para sacar el tratando de factor estallido. limpiar el efecto cuarto trimestre. Y la productividad que pudo haber caído hasta 0,3 el año pasado, en ese caso hasta septiembre se iba expandiendo el 0,7%. O sea, Positivo. hay un impacto directo del estallido social. El año anterior, el 2018, que terminamos con una productividad creciendo sobre 1%, hasta septiembre solo había crecido 0,3%. O sea, hasta septiembre del 2019 la productividad había crecido incluso el doble que lo que se había expandido el año previo, el 2018. Sin embargo, luego el cuarto trimestre por sí solo fue suficiente para tirarla a una caída de hasta menos 0,3%. Ahora, casi todos los primeros 2 trimestres del año pasado, también el tercero, hablábamos de la recuperación hacia fin de año, cosa que con las cifras de crecimiento también se estaba dando. Así es. Bueno, estas dos cosas están juntas. En el largo plazo, el crecimiento es resultado de ganancias en productividad. No es, esto va a sonar poco virtuoso, pero no es por más esfuerzo que los alemanes, canadienses, japoneses, que Estados Unidos son capaces de tener un producto más alto que el nuestro. De hecho, trabajan menos que nosotros, a propósito de la otra discusión. En parte trabajan menos porque tienen un ingreso tan alto, dado que son más productivos, que les permite liberar tiempo para el ocio, eso es calidad de vida. Y además invierten menos que nosotros porque liberan recursos para consumo. Ya, pero ahí está la discusión. ¿Qué va primero? Porque cuando hablamos de 40 horas se dice que si trabajamos menos podemos ser más productivos. Otros dirán que al revés. Primero tenemos que ser más productivos y después bajar la jornada. ¿Qué va primero? ¿Cómo se puede organizar? La casuística da para todo, en el sentido que hay mucha evidencia microeconómica de empresas particularmente, en donde cuando tú haces ajustes en la jornada laboral de la empresa, ni siquiera sectorial, para qué decir agregado, de la empresa, se han producido mejoras en eficiencia como resultado de un entorno de trabajo más favorable, donde las condiciones, ¿no es cierto?, son más agradables y la gente se motiva, etcétera. Ya, hay más compromiso con el proyecto, etcétera. Eso es un hecho de la causa. Por supuesto que eso no puede llevar en la jornada cero porque no hay producción, pero al menos en el margen, sobre todo cuando estás en empresas que trabajaban muchas horas, reducciones iniciales del compromiso entre empresa y trabajadores de reducir la jornada, liberar algunas horas el viernes, ha mejorado la productividad. Dicho eso, eso es una cosa casuística a nivel de algunas empresas que están trabajando muchas horas. Cuando tú vas a nivel ya de industria, o sea, de un sector, y a nivel agregado, para qué decir, la evidencia es súper categórica. Lo que uno ve es que los países van mejorando la capacidad de hacer más con menos, aumentando su ingreso per cápita y, déjame decirlo en lenguaje de economista, comprando ocio. Es decir, tomando la decisión como país
de ir reduciendo la jornada laboral efectiva. Y en Chile ha ocurrido eso. Hoy día la jornada legal es 45 horas, pero la efectiva son 41 horas. Hace 15 años atrás nuestra jornada efectiva era superior a 46 horas y la legal era de 48. Entonces el país también ha avanzado en esa dirección. Ahora, cuando miramos esas cifras, si las jornadas efectivas son 41 horas, ¿por qué se ha generado tanto revuelo por bajarla a 40? ¿Es porque a algunos sectores les puede pegar muy fuerte? Claro, porque en realidad, así como el PIB per cápita, que es el producto de todo el país dividido por la población, el promedio no es representativo de la realidad de cada uno de nosotros, y por eso hablamos de distribución de ingresos. La jornada efectiva a nivel país nos permite tener una primera lectura de cómo está funcionando la economía agregada, pero por supuesto que no es representativa ni de todos los sectores, ni de todas las regiones, ni de todas las empresas, ni de todas las personas. En ese sentido, cuando uno va a los datos de jornadas legales, efectivamente en Chile, con el PIB per cápita que tenemos hoy día y a la luz de la experiencia europea sobre todo, uno puede perfectamente imaginar una discusión válida, sensata, sobre reducir la jornada laboral máxima para que algunas personas en algunos trabajos puedan beneficiarse. Pero aquí vienen los caveats. Eso no significa que una reducción sin más de una vez de 45 a 40 va a mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores. De hecho, el informe que hicimos en la Comisión Nacional de Productividad, que fue entregado hace ya casi 3 semanas, presentado en el Congreso, que hace estimaciones con datos chilenos y a la luz de la experiencia internacional, estima concretamente que hay 3 tipos de trabajadores que ante una reducción de la jornada laboral de 45 a 40 se van a ver tremendamente perjudicados. Porque, perdonen un paréntesis, si yo te digo a ti que vas a trabajar menos horas por el mismo salario, la probabilidad de que tú estés contenta es 1, digamos. O sea, una persona racional va a decir, sí, yo quiero ganar lo mismo con menos trabajo. Pero si yo te digo que voy a reducir la jornada legal, independiente de lo que tú trabajes, y vas a perder la pega, tú vas a decir, no, no me gusta eso. Claro. Entonces, la pregunta es una pregunta más compleja, es si cae un poco el salario, el ingreso total efectivo, ¿estás dispuesto a trabajar menos por ganar un poquito menos o no? Etcétera. ¿No es cierto? Porque, perdona, porque solo una cosa, porque reducir la jornada de 45 a 40 sin más, necesariamente, aunque no te puedan cambiar tu sueldo en el momento, va a tener primero un efecto en que va a aumentar el costo por hora para la empresa. La empresa va a buscar mecanismos para defenderse de eso, nos guste o no nos guste, la automatización es una de ellas. Además, casi 40% de la gente en Chile rota todos los años, o sea, antes de un año 40% de la gente va a tener un contrato nuevo y ese contrato puede venir con salario distinto o puede simplemente no contratarte. Entonces hay que incorporar eso. Y los 3 grupos, los menciono, son mujeres, todos que trabajan jornada completa. Mujeres, estos como grupos, hay traslape, jóvenes y personas sin educación superior. Esos son los 3 grupos en las estimaciones de la Comisión Nacional de Productividad que tienen una mayor probabilidad de perder el empleo si es que se redujera la jornada laboral de 45 a 40 sin más. ¿Y cómo recibieron esto en la comisión cuando se estaba estudiando el proyecto de las 40 horas? Bueno, primero esto es más vinculante y la democracia tiene desde el Ejecutivo y desde el Legislativo deliberando que tomar decisiones de política que vayan... Pero básicamente aquí lo importante era poner los datos sobre la mesa y aprender, por ejemplo, de la experiencia francesa que hizo una reducción similar sabiendo que iba a tener estos efectos y entonces nuestra implicancia de política, nuestra recomendación en la Comisión de Trabajo del Senado, en donde tuvimos una conversación súper rica, si bien fructífera, fue, aprendamos de los franceses que lo que hicieron fue reducir la jornada, pero complementándola con otras políticas que mitigan los efectos negativos que yo mencionaba. ¿Cómo cuál? De pérdida. Son gradualidad, que está en la discusión. Los franceses avisaron 2 años antes que iba a partir la política y luego dieron 3 años más para que se reajustara el mercado en cada una de las empresas en función de las condiciones propias dentro del marco legal. Un segundo tipo de política es bueno, usar herramientas que, por ejemplo, subsidio al empleo focalizado en determinados grupos, ¿no es cierto? Adaptabilidad, que es la posibilidad de pensar la jornada no como laboral semanal, pero laboral mensual, lo que se conversaba ya el año pasado. Que era muy resistido por la oposición. Bueno, no sé si por la oposición, yo he conversado con muchos parlamentarios. Aquí lo que es importante, insisto, nadie es dueño de la verdad, pero la evidencia es la evidencia. Y esa evidencia tiene que ser considerada, sobre todo en reformas complejas como esta, cuando tienen efectos que no son únicos, sino que son heterogéneos. Porque lo que uno quiere es que estas políticas
mejoren la calidad de vida de la gente y no terminen perjudicando a grupos específicos. Y esta evidencia ayuda a diseñar mejores políticas para alcanzar ese objetivo. ¿Cree que se puede arreglar o pueda salir mejor del Senado de cómo estaba planteado originalmente? Bueno, por ejemplo, la discusión hoy día, para dar un comentario, hacer un ejemplo bien puntual, incluye la gradualidad. Pero hay un error ahí, creo yo, y lo planteé en el Senado, porque hablan de gradualidad solo para pequeñas empresas. La idea es que se está pensando esto como que la empresa es la que va a sufrir con esta política, cuando en realidad uno tiene que pensar que es el trabajador el que va a perder la pega. Entonces la pregunta es, ¿por qué una empresa podría terminar perjudicada si es que la obligan a reducir la jornada laboral? Bueno, porque tiene que mantener trabajadores, ¿no es cierto?, pagándoles lo mismo por menos horas y por tanto por hora el trabajador sale más caro. Pero la pregunta es desde la perspectiva del trabajador, y ahí las empresas pequeñitas tienen menos capacidad de defenderse, pero desde la perspectiva del trabajador, que es lo que uno debería pensar en política pública, porque todos somos trabajadores, todos somos consumidores. No somos empresas, digamos, somos consumidores y trabajadores. Y ahí tiene que enfocarse la política pública, desde la perspectiva del trabajador. ¿Dónde es más probable, pregunto yo, que una persona sea reemplazada por máquinas si es que la empresa decide que no quiere pagar ese mayor costo por hora trabajada? ¿Es una empresa chica o grande? Es una empresa grande, porque automatizar no es gratis, es difícil, hay que tener el conocimiento, claro, la experiencia. Entonces, también hay que considerar la gradualidad, no para ayudar a las empresas grandes, sino que para reducir la probabilidad de que una persona que trabaja en una empresa grande pierda la pega, de gradualidad en las empresas grandes, donde hay más probabilidad de automatización hoy día. Lo cambio de tema, porque en salud también ha estado muy fuerte, ya sea por las reformas que ha presentado el gobierno, y la discusión de la productividad, cómo se puede ir mejorando con eficiencia para poder hacer más en el mismo tiempo. Sí, ese es otro, estamos a fin de año, ¿eh? La Comisión de Productividad no es tan productiva, pero ocurre que como estamos a fin de año, se juntaron varios informes que estábamos terminando. Entonces acabamos de entregar un informe que a mí me da un poquito de dolor de guata, porque bueno, quizás pocas cosas tienen más que ver con calidad de vida, con bienestar, que salud. O sea, si no hay salud, no hay nada, digamos, partamos de ahí. Y tuvimos la fortuna, con apoyo de los distintos ministros de salud de los últimos ya 3 años, llevamos 2 años y medio en esto, desde antes del gobierno del presidente Piñera, de recopilar información de 26 hospitales de alta complejidad. Hay 62 en Chile, en el sur, en el centro, etcétera. Está toda la información en nuestra página web, el informe, los datos, etcétera. ¿Qué encontraron? Y solamente miramos cirugías electivas, es decir, no urgencia. Ya. En pabellones, 80.000 cirugías entre el año 2014 y 2017. Y pudimos aprender sobre cómo ocurren esas cirugías y compararlas con un benchmark internacional parecido al nuestro, aunque el país más rico, que es Inglaterra. Y el sistema de NHS, el sistema de salud público en Inglaterra. Nos encontramos con lo siguiente. Voy a dar un número que a mí me parece patético. Bueno, no sé si la gente sabe, pero hay 400, bueno, supongo que no lo saben, hay 450.000 cirugías electivas al año en Chile y hay 250.000 personas en lista de espera en este momento mientras nosotros conversamos. Y la persona mediana, es decir, la que está en la mitad, o sea, 50% de la gente que está en lista de espera va a tener que esperar 392 días o más para ser intervenido. 392 días o más para ser intervenido. Eso es dramático, ¿no es cierto? Bueno, resulta que los datos de estos 26 hospitales de alta complejidad, 80.000 cirugías en ese periodo que mencioné, 14 y 17, son utilizados en horario institucional, que es entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Ese es el horario formal en el que funciona la salud pública. En horario institucional esos pabellones son en promedio utilizados 53% del tiempo, la mitad del tiempo. O sea, la mitad del tiempo, porque parte muy tarde, porque termina muy temprano, porque hay horario de almuerzo, y eso depende de cada uno de los hospitales. Hay algunos donde efectivamente a la 1, a las 12 el 100% de los quirófanos están siendo usados y a la 1 cae a 15%. Hay otros que se mantienen. En promedio terminan de ser utilizados los pabellones en el sistema público a las 3 de la tarde. En promedio parten a las 8:40 cuando el horario es a las 8. Entonces, 50% del tiempo están siendo utilizados. Yo te pregunto a ti, ¿por qué no los usamos también? No se enojen, y yo entiendo que aquí hay otro tipo de restricciones que hay que considerar, pero las máquinas no tienen por qué descansar. Si hay personas dispuestas, yo estoy convencido que hay médicos que están dispuestos a operar, por ejemplo, el fin de semana. ¿Cómo es posible que tengamos 250.000 personas esperando 392 días o más, la mitad de ellos, y nosotros usemos la mitad del tiempo los pabellones entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde? Para comparar con, en este caso ustedes lo hicieron con Inglaterra, ¿cuál es el porcentaje de uso que tienen ellos los pabellones? O sea, ¿qué es lo máximo que podríamos aspirar? Sí, ese es un buen punto. Porque quizás un 100% puede ser prácticamente imposible. No lo es, siendo realista. No, ellos lo utilizan algo sobre el 70%, pero si nosotros
utilizáramos los pabellones como lo usan en Inglaterra, en vez de 50, más bien sobre 70, en vez de hacer 3 cirugías en promedio diarias, haríamos casi 5. Y si hacemos, es solamente con eso, si hacemos 5, la lista de espera cae en 40%. Entonces, son efectos gigantescos. Mira, oye, porque uno puede decir, estas son cosas complejas, hay que traer a alguien que haga una cosa que nadie ha entendido. ¿Pero cuáles son las razones que ustedes encontraron para utilizarlo tan poco? Hay 26 recomendaciones y algunas son muy complejas, en términos que son cosas muy técnicas, muy específicas, pero déjenme de mencionar algunas cosas que son como de sentido común, que no funcionan y que para una persona como yo, que no es médico, que no vive en ese mundo, me sorprendió que no se usen. No hay doble turno en Chile, hay solo un turno. La entrada no es secuencial, por lo tanto, lo conversábamos antes de empezar la entrevista. Hay evidencia, la gente llega, si llega a la hora, llega a las 8, pero alguien tiene que prender la luz, otro tiene que echar a funcionar el aire acondicionado. Parece ridículo lo que estoy diciendo. Un tema tan relevante y tan complejo y sin embargo no hay doble turno. No se trata de que uno tenga turnos de 3 de la mañana a 8. Si partiéramos con un turno, por ejemplo, de 7 a 2, de 2 a 9, mismo, y con un traslape para que pueda haber almuerzo, ¿te fijas? En algunos lugares se almuerza, en otros lugares el horario de almuerzo no está incluido. No hay estandarización de la información. Las listas de espera son solo en función del orden de llegada, que parece intuitivamente interesante. Yo llegué primero, me atienden primero, pero ¿dónde está también el tema de riesgo sanitario? ¿Qué pasa si una persona llegó después, pero tiene una enfermedad que se puede agravar rápidamente y terminar muriendo en el camino? No solo eso, que es lo más terrible que puede ocurrir, pero si alguien se agrava, la intervención se hace más compleja, sale más caro, toma más tiempo y luego ocupa camas por más días, etcétera. Claro. ¿Te fijas? Tiene que hacerse más intervenciones probablemente. Te puedo dar el último número que es dramático para ver lo mal que está funcionando el sistema en Chile, aunque ha mejorado, bueno. Miramos intervenciones que son típicas en el mundo ambulatorias. Por ejemplo, una operación de vesícula, que todos hemos escuchado alguna vez. Así por decir algo muy sencillo. Entonces, una operación de vesícula hoy se llama una cole. En el mundo desarrollado es ambulatoria. Tú entras en la mañana y sales en la tarde. Bueno, en Chile hay 13 hospitales para los cuales recopilamos información sobre esto. El que mejor lo hace tiene 2 días de cama en promedio. Aunque debería ser ambulatoria, el mejor. El peor tiene 13 días. Entonces hay una persona que está 13 días en algún lugar, en promedio. Ahora, eso en el sector público, porque en el privado es menos días. Bueno, claro, en el sector privado yo tuve ¿Hay una diferencia ahí la eficiencia? Nuestros estudios, nosotros trabajamos con asesores, hacemos comparaciones con empresas privadas, también para tener una idea, internacionales y chilenas. Nos ayudaron muchas empresas globales que trabajan esto, donde la información que se genera es riquísima. Y efectivamente, ahí, bueno, a ver, no hay estandarización en Chile. En Chile tú no tienes un listado con información que sea comparable entre hospitales. Las prácticas son distintas por razones culturales. Aquí hay muchísimo que avanzar en cosas básicas que cambiarían dramáticamente la calidad de vida de miles y miles y miles y cientos de miles de personas que tienen que esperar más de un año para recibir una intervención. ¿Hay muchas cosas de esas básicas que sean sin costo? Pensando en que solo con una mejor organización y con eficiencia puedan mejorar. Sí, siempre hay cosas sin costo. Entre comillas, costo relevante, por ejemplo, la entrada secuencial. Dicho lo anterior, me gusta esa pregunta por lo siguiente, porque los economistas estamos cableados para trabajar como trabajan los ministerios de Hacienda. Hagamos lo mismo con menos plata, liberemos plata, una buena causa para buscar cumplir otros objetivos. Pero acá nosotros, nuestro primer mensaje es que por un poco más de plata, no por ninguna plata, por un poco más de plata se podría mejorar considerablemente la calidad de la atención. Por un presupuesto de 7% mayor, permitiría aumentar en casi 30% las intervenciones. En esta parte, que es la parte de cirugías electivas. ¿Por qué un poquito más de plata? ¿Por qué no cero más plata? Un poco lo que dice es la otra cara de la moneda. Y esto es importante que se entienda, porque insisto, si no se invierte un poquito más, a pesar de que hay un déficit grande, a pesar de que se pierde mucha plata, eso hay que obviamente resolverlo. Pero se necesita un poco más de plata porque, por ejemplo, a pesar de todo lo anterior, los sueldos de los directores de los hospitales en Chile va a sonar mucho, pero esta es la realidad también del sector. Entre 4 millones y 7 millones de pesos, hay bastante diferencia. Si tú eres médico, tienes posibilidad de tener un sueldo mayor que si eres, por ejemplo, ingeniero dirigiendo el hospital. Aunque hay una historia larguísima en el mundo de ingenieros dirigiendo hospitales que lo hacen muy bien. Y el director de hospital es clave en estas cosas. Los buenos directores tienen buenos hospitales como resultado. Bueno, entre 4 y 7 millones, resulta que en el mundo privado es cualquier cosa entre 12 y 22. Entonces, aquí hay que primero homogenizar los sueldos, asegurarse de que no existan estas discriminaciones si eres médico o no. Esto tiene que ver con una tarea que es la misma, dirigir el hospital y dirigirlo bien en términos de gestión. ¿Te fijas? Muy brevemente. Y perdón, los 2 turnos significan que hay un poquito más de gente trabajando en todo el contexto para que exista el traslape y no exista este problema de que unos llegan y si no han hecho la pega, los otros no pueden empezar a operar. Eso también tiene un poquito más de costo, pero son aumentos menores para lo importante que es esto.
Muy brevemente, porque se nos acabó el tiempo, nos van a quedar varias cosas fuera. ¿Ya tiene una decisión respecto a cuál va a ser su posición en el proceso constituyente? Si la tengo yo como Rafael Berguán, la Sí. Comisión de Productividad no va a No, emitir no, un no, informe. no, personalmente, Sí, ¿apruebo o rechazo? Sí, la tengo. Y quizás si me hubieras hecho esta pregunta hace 2 meses me habría puesto nervioso, ¿no? Pero bueno, soy ciudadano y no solo siento que tengo derecho, tengo la responsabilidad de participar del proceso. Sí, yo voy a votar que sí. Y lo puse en un tuit. Ahí, por lo tanto, me atrevo a decirlo. Sí. Y eventualmente, ¿te gustaría participar en el proceso como Sí, constituyente? bueno, a ver, no solo me gustaría, a cualquier, la gente que trabajamos en política pública, yo creo que a la mayoría de la gente que yo conozco le interesaría. No es solo algo interesante para uno como persona, sino que es, creo, una responsabilidad tremendamente relevante para ayudar a que el país siga avanzando. Yo creo que cambios institucionales positivos, no sé, en términos políticos, apartarse de esta cosa rígida donde tenemos un gobierno que es súper presidencialista, con Estado y gobierno juntos, a algo más tipo semipresidencial, ayudaría desde la política pública a que en un mundo que está cambiando se produzcan estos ajustes a nivel de gobierno sin que se ponga en cuestión el Estado. Ese es un tema que, claro, es complejo, pero que ayudaría a hacer... Mira, lo último que digo a propósito de política y economía y política pública, yo creo que una de las reformas más dañinas para la política pública fue la reforma del 2005, política pública, cuando se redujo el periodo presidencial a 4 años sin reelección. Es súper difícil para un gobierno en 4 años sin reelección jugarse por reformas que tienen costos inmediatos. Súper difícil. Y eso es algo que yo creo que tenemos que superar. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, Rafael. A ti por la invitación, gracias. Los dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.